En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Hola, buenas tardes. En esta ocasión me encuentro solo y vamos a dialogar hoy con el doctor Eugenio Domínguez Vilche. El doctor Eugenio Domínguez Vilche es catedrático emérito de Botánica de la Universidad de Córdoba, director de la Cátedra de Medio Ambiente de Enresa, miembro del Consejo Científico del Comité Nacional del Programa MAB, El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, presidente de la Red Andaluza de Reserva y Biosfera. Su formación académica es licenciado en Ciencia Biológica por la Universidad de Sevilla, diplomado en Taxonomía de Plantas por la Universidad de Edimburgo, doctor en Ciencia Biológica por la Universidad de Sevilla, diploma de Estudio Avanzado en Historia Contemporánea, Universidad de Córdoba. Su itinerario profesional ha barrido todas las parcelas como docente. Empieza como profesor ayudante de Botánica en la Universidad de Sevilla, becario de formación como personal investigador en el extranjero, a través del Ministerio en Gran Bretaña, profesor adjunto del excipiente Colegio Universitario de Córdoba en la disciplina de Botánica, profesor adjunto interino de Botánica en la Universidad de Sevilla en la Complutense, agregado en la Universidad de Oviedo, dependiente de León, en la Universidad de Córdoba, y ya en la Universidad de Córdoba obtiene la cátedra en Botánica y Biología Vegetal. Es organizador y profesor de ponente de curso en conferencias en Estados Unidos, Canadá, Italia, Chile, Portugal, Reino Unido, Holanda, puntos suspensivos. No voy a seguir, esto es interminable. Su gestión a nivel de esa pata de la universidad que es la gestión, ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad de Córdoba, director de los colegios mayores, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, director del Departamento de Botánica y Biología Vegetal, vicerrector de Investigación, director de la Cátedra de Medio Ambiente, fundador y coordinador de la Red Española de Aerobiología, rector de la Universidad de Córdoba, rector de la UNIA. Bueno, voy a dejar de seguir porque creo que lo que más interés tiene es que dialoguemos con el doctor Domínguez Vilche. Doctor Domínguez Vilche, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Menos mal que has parado, ¿eh? Sí, porque porque además eso no significa nada más que uno es muy viejo y que ha estado tantos años que lógicamente ha debido hacer muchas cosas, si no sería deprimente. Bueno, pero la verdad es que son mucho las distinciones que has tenido, que me las has saltado, publicaciones y demás. No he entrado, de hecho, y a conciencia en su línea de investigación, que son las que siempre utilizo para este programa. Podríamos hablar de los análisis polínicos, actividad alérgica, como bioconductores y puntos suspensivos. Pero no voy a entrar porque voy a hacer un programa un poco distinto. En primer lugar, que no te he dado las gracias como hago con todo. Muchas gracias por haber sido tan amable conmigo desde el momento que me puse en contacto para que participase en este programa. Y como estaba comentando, aunque tiene una actividad investigadora muy potente, me voy a centrar un poco más en la experiencia vivida, en las comparaciones que por tus experiencias tiene, tanto en gestión y lo que vaya surgiendo en el programa. Lo primero que te voy a preguntar es, ya de la adolescencia casi, ¿qué recuerdo tiene de aquel colegio Santo Ángel que usted estudió? Sí, bueno, el Colegio Santo Ángel de Sevilla era un colegio privado, curiosamente, que seguía los principios y la filosofía de la institución libre de enseñanza, por lo cual estaba muy señalado por el régimen, y cada 2 por 3 le abrían un expediente, ¿no? Y la verdad, pues, en un principio tengo ideas, yo se lo digo a mis amigos, ¿no? En blanco y negro, ¿no? Porque eran los años 50, los años 60, y la vida era muy dura en este país, y para todos nosotros, ¿no? De escasez, ¿no? Y quizás lo que más me acuerdo, lo que más profundamente tengo en mi mente, justamente era cuando llegábamos por la mañana con nuestros babis, que nos poníamos a hacer la tinta
para escribir con unos polvitos y agua, y luego se distribuían unos tinteros que iban en unas tableros llenos de agujeros a cada uno de los compañeros de la clase, ¿no? Y en esa actividad se vertía la tinta, te ponías perdido, en fin, quizás tengo esos recuerdos. Y luego tengo los recuerdos de que yo solo tuve en la primaria y en el bachillerato, hasta el bachillerato, un solo profesor que se llamaba Don Reyes, que era buenísimo, pero muy duro, y nos arreaba con un palo cada vez que nos equivocábamos, la letra con la sangre entra, ¿no? Y esos son los recuerdos que tengo, ¿no? Luego ya el bachillerato, el colegio se mudó de sitio y tal, y ya fuimos teniendo un profesor por materia, y desde luego también me acuerdo de una profesora de ciencias naturales muy guapa, muy guapa. Estábamos todos los niños enamorados de ella, que la buena señora terminó fugándose con el profesor de física, y nos dejaron sin profesor de física y de química. En aquella época aquello fue un escándalo, claro. Oye, qué curioso, física y ciencias naturales. Bueno, ya veremos por qué es curioso. Una cosa vinculada con ese colegio, como bien ha comentado usted, pues estaba siempre en el ojo del huracán por la censura el Colegio Santo Ángel. Y de hecho, claro. Cuando usted tuvo que hacer la reválida de sexto, no la pudo hacer en dicho colegio porque tenía un expediente administrativo. ¿Fue un trauma o, por el contrario, emulando lo que más le guste, la tauromaquia o el baile, fue dar un pase de pecho con una Verónica? Pues ni una cosa ni otra. Yo creo que la verdad es que yo soy de las personas que creen que no tuvo ningún trauma reconocido cuando niño, la verdad. Sí, yo me pongo a pensar, y esos que le echan la culpa de lo malo o lo bueno que sea uno y de la mala uva que tenga, no que siempre se le echa un trauma de la niñez o de la juventud. Pues la verdad es que aquello no fue un trauma, fue duro porque íbamos en manada a examinarnos al Instituto San Isidoro desde todos los colegios de la provincia de Sevilla, y aquello era durísimo, ¿no? Pasar aquello, pues quizás lo que sí me produjo un cierto... Era muy joven también, ¿no? Tenía 16 años, ¿no? Pero sí me produjo un nivel de satisfacción, de decir, anda, he sido capaz. Porque yo siempre, y esto lo digo sinceramente, yo me menospreciaba siempre un poquito a mí mismo. Yo pensaba que como era bajito, un poquito enclenque y estaba un poco así introvertido, que yo no era capaz de hacer las cosas, ¿no? Y casi siempre lo hacía por el hecho de decir, ay, soy capaz de hacerlo, ¿no? A veces soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, pues estoy convencido que ha sido capaz de hacer eso y muchísimo más. Y a lo hecho me remito. Bueno, sus dos pasiones eran las ciencias naturales, no sé si por esa profesora que tanto admiraba, y la aviación. Pero lamentablemente, cuando usted tiene que entrar a la universidad, en Sevilla no hay biológica todavía, y entrar en la Academia General del Aire no estaba al alcance de todo el mundo. Y entonces usted decide... pues matricularse en algo que había en Sevilla, en ciencia física, hasta que pudo cambiarse en el segundo, a acabar segundo, se pudo cambiar a ciencia biológica. ¿Cree usted que esos dos cursos de física le han ayudado en su formación o por el contrario fue un mal menor? Muchísimo, me ayudó muchísimo. Me desarrolló mentalmente como un aprendiz de científico y conseguía comprender muchos fenómenos de la naturaleza, de lo que hay a nuestro alrededor, que no tienen una explicación sino a través de la física, ¿no? La termodinámica, la verdad es que me entusiasmaba, ¿no? Y desde luego tuve un profesor que era durísimo, rarísimo, don Miguel Hernández, que fue capaz de que yo entendiera la ecuación de la relatividad y la ecuación de Lorentz, y examinaba oral solo con él en una pizarra, y recuerdo que el examen final dice, desarrolle usted la ecuación de Lorentz. Y cuando terminé dije, de hecho, sí lo he hecho, ¿no? Y además, aquello decía yo, ahora entiendo yo eso de la relatividad y lo de Einstein y todas estas cosas, ¿no? Y claro, eso me sirvió luego para entender mejor el mundo y los seres vivos, y por qué estamos aquí y por qué no estamos aquí, ¿no? En realidad, los seres vivos no somos más que una ecuación termodinámica, ¿no? Pues efectivamente. Bueno, ya está usted en su carrera universitaria, creo que ya en biológicas, y es delegado del Sindicato de Estudiantes Universitarios, el SEU.
¿Qué supuso para un joven estudiante ser delegado de esa organización sindical? Que según quien la mencionase, ¿eran unos rojos para uno o eran unos comisarios políticos del régimen para otros? Bueno, yo creo que en aquello terminé entrando y me eligieron por aquello de pasa tú, que a mí me da mucha risa, ¿no? Cuando yo me di cuenta, había pasado la puerta y había un tío con una estaca esperando en el otro lado, ¿no? Y creo que lo hice, pues, como hacemos muchas cosas cuando somos chavales, ¿no? Por llevarle un poco la contraria a mi padre. Mi padre era un hombre conservador, que había hecho la guerra, muy buena gente, ¿no? Pero muy conservador, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que me metí ahí sencillamente por eso, porque tampoco tenía yo ninguna base ideológica ni nada. Pero era bonito, pues, intentar romper algo, ¿no? Y al SEU, que nos obligaban a entrar a afiliarnos a todos por narices cuando nos matriculábamos, pues fue bonito aquello de dinamitar el SEU casi desde dentro, ¿no? Y tuve mucha suerte, ¿eh? Porque muchos compañeros míos cayeron en la refriega y luego las pasaron canutas. Y yo, pues, las refriegas eran en casa, porque cuando llegaba a mi casa y llegaba tarde, no llegaba a comer a tiempo y tal, y entonces mi padre había pasado en el autobús por delante de la fábrica de tabaco y había visto la que había allí montada, entonces siempre me recordaba aquello, para eso he hecho yo una guerra, hijo mío, y tal y cual. ¿Sí? Y las únicas veces que he discutido yo con mi padre, precisamente fue por eso, ¿no? Porque él consideraba que yo era un rojo, pero luego en la facultad, que trataba de tranquilizar, moderar y tal, pues era un facho. Estas cosas de la vida, ¿no? Sí, sí. La relatividad que has aprendido, efectivamente. Bueno, acaba usted la carrera, está haciendo el doctorado y se va con una beca de investigación a Gran Bretaña para finalizar allí su tesis. Está en la Universidad de Edimburgo, en San Andrés y en el Jardín Botánico de Edimburgo, en Escocia. En esa época muy pocos universitarios españoles iban al extranjero. ¿Qué supuso para usted ese hito, ser de los primeros, y se repercutió más esa experiencia en la vida académica o en la personal? Yo creo que fui de los primeros que se marcharon de España con esas becas de personal investigador, y desde luego el primero de Sevilla, ¿no? Y aquello fue porque mi maestro y jefe, el profesor Fernández Galiano, tenía muy buena mano en el ministerio y además era de los que no preguntaban. Simplemente un día me dijo, oye, esta fue la pregunta, oye, ¿tú tienes pensado casarte pronto? Y dije, pues más o menos el año que viene. Y dice, pues no te vas a casar. Y dice, ¿y eso? Porque vas a coger las maletas y te vas casi 2 años a Edimburgo y a Sant Andrews. Bueno, aquello fue una tragedia luego cuando yo le tuve que explicar a la novia de siempre, con lo que luego me casé, madre de mis hijos y abuela de mis nietos, cuando yo le tuve que decir, oye, que no nos casamos, ¿no? Y yo me marcho a una Gran Bretaña muy curiosa, porque había muchísimos movimientos sociales en aquella época, la huelga de los mineros, fue en el Partido Laborista alternándose en el poder con los conservadores, en fin, bastante lío. Pero yo encuentro 2 cosas allí, y una es la libertad de hacer lo que me diera la gana, y luego el trabajar en un sitio que solo tenía que abrir la boca para que inmediatamente lo que fuera estaba a mi disposición. Claro, yo en 19 meses adelanté con mi tesis lo que no había adelantado en 13, 14 meses en Sevilla. Pero luego, sobre todo, la libertad. Y allí sí que me convertí en un líder, porque era el sevillano y me convertí, como ya digo, en una especie de cónsul de los españoles que fueron llegando más tarde, a los que les buscaba vivienda, les buscaba sitios, nos reuníamos, etcétera. Teníamos una peña, unos poquitos españoles allí, que se llamaba la Peña Lagartijo, ¿no? Y desde luego otra cosa que recuerdo es que, como dicen ahora en la tierra donde nací, aunque yo me siento cordobés, hace más hambre que una chincha en un candado, que un caracol en la vela de un barco. Hambre física, porque la beca no daba para mucho y además yo me marché en junio y la primera asignación de la beca me la pagaron el año siguiente en abril. Gracias a Dios que topé viviendo de huésped con una señora belga, la nacionalizada británica, que me cogió mucho cariño y me daba de dormir y de comer por palabra de honor, que yo decía, ni siquiera en palabra de honor que le voy a pagar, ¿no? Y así hasta el mes de abril ha sido el año siguiente que no le pagué, ¿no? Por lo tanto, libertad y capacidad de trabajar con todo lo que necesitaba, ¿no? Y luego amistades. Yo allí hice grandísimos amigos que todavía los tengo.
La verdad que ha sido observador en un momento de la historia fundamental para España. De hecho, está todavía sin transición, todavía en la última época del régimen de Franco, ya está metido en los sindicatos y se está yendo a Inglaterra. Y ya en el 72 vuelve usted a su Sevilla del Alma y puede volver a ver a su Betis, que de infante iba con su padre. Y viene como profesor adjunto interino de la Hispalense. ¿Qué recuerdos le vienen a la mente de esa época? Pues la verdad es básicamente un montón de trabajo, muchísimo trabajo. Yo creo que la gente joven, cuando se queja de que trabaja mucho en la universidad, no sabe lo que era aquello donde no había hora para salir. Salíamos a las 10, a las 11 de la noche. Los sábados, los domingos no había fiestas, porque mi jefe era bastante exigente. Y como él consideraba, y yo también lo consideraba, que había sido un privilegiado, que me había ido a formar afuera de España, pues tenía que trabajar y ayudar a formarse a los demás y luego intentar verter en los alumnos lo que había aprendido. Y di clases por un tubo, e investigué por un tubo, pero clases por un tubo. Y además mi maestro era de los que cogían y tenían mejor clase a las 12 de la mañana, y a las 12 menos 20 llegaba y decía: Eugenio, que vas a dar clase. ¿Cómo que voy a dar clase? Si tienes que aplicar esto y lo otro. Y sobre la marcha yo allí me hacía un esquema mental y algunas veces me temblaban las piernas. Quizás por eso pues aprendí a enfrentarme. Bueno, en aquella época eran unas aulas con 130 o 140 personas, y además gente con el colmillo retorcido de aquella época y de la posterior. La verdad es que me produce una enorme satisfacción que luego, cuando veo a estos antiguos alumnos, me digan: es que nos daban muy buenas clases, ¿no? Y es que procuraba utilizar chascarrillos, ejemplos de la vida normal, etcétera, etcétera, y mucha retranca, y perdón por esta expresión, y mucho cachondeo, ¿no? Entonces, cuando había que reírse, pues me reía con ellos y me paraba y le decía: leche, que estáis muy aburridos, vamos a hablar de, yo qué sé, del partido de ayer del Betis, y cosas así, ¿no? Y entonces, pues, esos recuerdos tengo, pero trabajar, Javier, muchísimo. Yo ya estaba casado, me casé. Yo volví de Gran Bretaña, me parece que fue un 6 o un 7 de septiembre, o un 8 de septiembre, y yo me estaba casando el 26 de septiembre. O sea que mi jefe me dio 5 días de vacaciones para la luna de miel. Y como no tenía dinero, pues me fui al Parador de Arcos, allí, y estuve 5 días. Y cuando me llamó y me dijo: oye, que tienes que volver a empezar a dar clases y tal, ¿no? Y entonces, pues eso, pues tenía que compatibilizar eso. Luego tuve el primer niño, al año y pico así, tuve mi primer hijo, y entonces, pues, con un niño pequeñito y dando eso, muchas horas de clase hasta tarde, investigando los sábados y los domingos allí en la facultad, que siempre estaba abierta. En fin, esos recuerdos, Javier. Sí. Pero no los recuerdo con nostalgia, ¿eh? Sí, claro. No los recuerdo con pena ni con tristeza, sino con nostalgia. Otra de sus actividades, y por eso he comentado que ha sido un observador privilegiado, fue desarrollar el Colegio Universitario de Córdoba en el área de biología. ¿Qué recuerda usted de esos momentos? Bueno, aquello era una historia muy curiosa, en las cuales la Diputación de Córdoba pues hizo un convenio con la Universidad de Sevilla para que vinieran profesores de la Universidad de Sevilla a dar clase allí en Córdoba, ¿no? También ocurrió con Cádiz, ¿no? Y la Diputación de Cádiz pues hacía lo mismo, ¿no? Con la Universidad de Incipiente, los colegios universitarios y tal. Y entonces, pues a mí también, mi jefe me dijo, con otros dos compañeros: pues vais a ir un día a la semana a Córdoba a dar 9 horas de clase seguidas, y os van a pagar además, aparte de vuestro sueldo, ¿no? Y encima, pues nos ponían un coche de la Diputación que nos recogía en Sevilla, nos llevaba hasta Córdoba, y luego teníamos pagada la comida en el Churrasco. Y entonces, claro, lo que recuerdo era lo difícil que era dar clase de botánica a las 4 o 4 y media, después de haberse tomado un extraordinario salmorejo y un churrasco que yo pues los descubrí en Córdoba justamente en aquella época. Bueno, mi poder adquisitivo era escasito, y allí pues comíamos, que ya te digo, vamos, como reyes, ¿no? Y dar las clases luego con ese supor del vinillo que nos tomábamos, claro. Pues entonces, eso recuerdo, ¿no? Y luego, pues una gente que también recuerdo con cariño, precisamente hace 2 días
estaba yo en Córdoba hace 3 días, con la primera promoción que salió de la Universidad de Córdoba, pero que empezó en el colegio universitario. Los 3 primeros años lo hicieron en el colegio universitario, y que dieron una comida en Córdoba, y allí fui yo, junto con José Ignacio Cubero, un buen compañero, a disfrutarlo con ellos, ¿no? Claro, lo que me dio un poquito así, salvo algunos que había seguido viendo, es cómo habían envejecido mis compañeros, ¿no? Y yo decía, joder, si estos están así, Dios mío, ¿cómo estaré yo? ¿Cómo estaré yo? ¿No? Así que, bueno. Sí, pero bueno, estamos en una época muy bonita, ilusionante, pero maldito refrán, donde hay patrón no manda marinero. Y en el 1976 su maestro le dicen que se van para Madrid. Y aquí no hay discusión, a Madrid. Sí. ¿Cómo se lleva eso? Con un niño pequeño y otro en camino, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? ¿Cree que le hizo más desconcertarse de lo que hacía o le abrió nuevas oportunidades? Bueno, me abrió oportunidades, pero con grandes conciertos. Pues yo llego a una Universidad Complutense de Madrid en el año 76, que aquello era un hervidero, aquello era la leche, vamos, aquello... teníamos a los grises que vivían con nosotros, ¿no? En la facultad, todos unos follones diarios, y mi jefe además con posiciones conservadoras, ¿no? Yo, curiosamente, nos fuimos a Madrid, un compañero mío que era ayudante, y yo, Ángel Ramos, que él pertenecía a una de las células del Partido Comunista de Sevilla, y mi jefe no sabía, pero él siempre trataba de no poner los huevos en la misma cesta, sino ponía huevos en distintas cestas. Y entonces yo me voy con Ángel a Madrid, y entonces pues él tenía órdenes del Partido Comunista de tranquilizar a la universidad porque ya se estaba jugando a la transición, ¿no? Y entonces yo le ayudé muchísimo en intentar pues tamponar un poquito el fuego que había dentro de la Facultad de Biología, que era también aquello era un volcán, ¿no? Y entonces, pues las posiciones que allí dominaban era la Joven Guardia Roja, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido de los Trabajadores, en fin, que estaban mucho más a la izquierda que el PC, y además que iba por la ruptura, mientras que el Partido Comunista pues empezó a jugar, gracias a Santiago Carrillo y su eurocomunismo, con la transición, ¿no? Y aquello fue muy duro, porque además hubo una cantidad enorme de atentados en Madrid, del Grapo y tal, y bueno, la verdad es que lo pasé mal. Mataron a los abogados de Atocha, yo iba a ir al entierro, y precisamente me dijo Ángel, no vayas por allí, porque probablemente vaya a haber mucho disturbio y tal, y curiosamente, afortunadamente, no lo hubo. Fue una expresión de tranquilidad o de rabia contenida y tal, pero aquello, Madrid era un hervidero, y en cualquier momento pensábamos que iba a haber un golpe de Estado, como ocurrió luego al poco tiempo, ¿no? Al poco tiempo. Efectivamente, ha mencionado usted que Santiago Carrillo, con su eurocomunismo, intentaba que siguiese adelante la incipiente democracia española. Para usted, como observador de esa época, ¿cuáles han sido los personajes más importantes para haber salido del régimen dictatorial y abrazar la democracia? Hombre, va a parecer un tópico, pero yo creo que fue una comida que tuvo 3 ingredientes. Uno se llamaba Juan Carlos I, el otro se llamaba Adolfo Suárez, y el tercero era Santiago Carrillo. Y luego un buen cocinero que se llamó Torcuato Fernández Miranda. Yo creo que difícilmente sin esas 3 más una persona habríamos conseguido hacer esa transición semisuave, ¿no? Porque tampoco fue aquello era como decir que no todo el campo es orgasmo, ¿no? O sea, aquello tuvo sus narices, ¿no? O sea, Bueno, voy a cambiar un poquito y me quiero meter en la parte, digamos, de gestión. Usted, bueno, antes de ello, usted ahora mismo es catedrático emérito de botánica. Sí. ¿Cree usted que nuestra... Bueno, la Universidad de Córdoba últimamente no considera ni a los eméritos, ni a los viejos, ni a los que han hecho nada. Espero que ahora cambie, ¿no? Pues eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cree usted que nuestras universidades le sacan el partido que tienen por la experiencia, y si es el trato similar en otras universidades de países de nuestro entorno?
De ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que estos últimos 8 años han sido espantosos, ¿no? En ese sentido, no por mí, ¿no? Sino porque somos muchos que hemos sido, pues, las piedrecitas con las que se creó y se construyó esta cosa que es la Universidad de Córdoba, y ahí pues pusimos en marcha departamentos, facultades, carreras, etcétera, etcétera, y desgraciadamente, pues ahora que se van a cumplir 50 años, que no se han cumplido, que se cumplen el día 1 de octubre, pero este es el rector que va a salir, se ha apoderado del aniversario y, en fin, lo está celebrando, todas las cosas las está celebrando él, ¿no? Pues cuando se van a cumplir 50 años, yo creo que ha habido un olvido tremendo, no solo a los rectores que estuvieron antes, ni a los profesores eméritos, sino también cantidades de personas que desde los puestos más desconocidos y más humildes ayudaron y empujaron y que hicieron que esta universidad pues llegara donde cayó. Y donde llegó, perdón. Me ha traicionado el subconsciente, he dicho cayó. Pero yo estoy convencido de que ahora va a haber un cambio en esto, ¿eh? Estoy absolutamente convencido. Espero que sea para bien. Bueno, querido Eugenio, la radio es como es y se nos acaba el tiempo. Voy a hacerle para finalizar 2 preguntas que van concatenadas. Por un lado, ¿de qué hito se siente más orgulloso tanto a nivel científico como gestión? Y por otro, ¿se ha quedado algo en el tintero, algo sin realizar? Hombre, empiezo por el final, Javier. Siempre quedan muchas cosas. Uno no realiza una perfección. Esos son gente como quizás como Leonardo, como Miguel Ángel, cosas de esas. A mí sí que me quedaron muchísimas cosas en el tintero. Muchas. Yo tenía muchas ideas y se pudieron llevar a cabo en las gestiones distintas que tuve, pues algunas de ellas, menos de las que me hubiera gustado, ¿no? Y la verdad es que la primera se me olvidó, Javier, ¿cuál era? El hito que te siente más orgulloso, pero Eugenio, nos queda 1 minuto que nos cortan. Pues quizás haber sacado por primera vez unos estatutos para la Universidad de Córdoba y que se aprobaran con el consenso de todos. Pues perfecto. Muchísimas gracias, doctor Eugenio Domínguez Vilche. Ha sido un placer dialogar con usted. Sé que he cambiado el perfil de lo que hacíamos habitualmente, pero creo que merecía la pena. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Ya sabes que donde tienes un amigo para lo que os haga falta, ¿eh?